Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Edgar Menocal, estudiante de la carrera de Derecho. En este caso hablaremos temas respectivos a la asignatura de Derecho de Familia. Como bien, vamos a tratar el tema de el patrimonio familiar. Empíricamente podríamos decir que el patrimonio familiar es una reserva, sobre todo para asegurar y creer firmemente en que hay una segunda opción para sustento, para subsistencia. Como tal es un conjunto de bienes muebles e inmuebles que se constituye con el objeto de satisfacer las necesidades de subsistencia de los integrantes. Este mismo puede ser eh, adjudicado como tal patrimonio familiar siendo propio o siendo en común de los dos cónyuges, eh, o puede ser como tal donado. donado. Uno de los objetivos principales también del patrimonio familiar que se da hoy en la sociedad es elevar el estatus. Viene un abuelo, decide donar, constituye todo el proceso que establece la normativa para el hecho de fijar como patrimonio familiar propiedades, negocios y esta familia, independientemente aparte de lo que ya tiene como su ingreso o su eh, economía diaria, ellos vienen a depender de este patrimonio y eso aumenta significativamente de inmediato. Se lleva un control según lo que nos dice la normativa de gasto, ¿verdad? Esto pues para que no entre la misma en decadencia. Sabemos que en la sociedad hay diferentes clases sociales y por ende diferentes estilos de vida y es por eso que con anterioridad se les mencionaba la importancia de que ante un patrimonio familiar se debe de fijar en base a la conformidad con la capacidad económica de los contrayentes cada uno. Eh, es importante saber de que si hablamos en temas de Honduras, no exceda la cantidad máxima que es 1 millón de lempiras. Podríamos trabajar con estas cifras también en el extranjero, hablando de patrimonio familiar, pero estamos hablando de que eso pues obviamente tanto calidad, tanto cantidad aumentaría significativamente solo con el precio de convertirlo de nuestra moneda nacional a otro tipo de moneda. Se dan los casos eh, de adquisición de propiedades o bienes de dudosa procedencia. Es por eso que la normativa no se es estrictamente clara en el hecho de saber de que los bienes constituidos como patrimonio familiar no deben de exceder el millón de lempiras. Esto pues para mantener un margen económico en base a la inflación y todo eso que se maneja al interior del país y nuevamente recordar lo que con anterioridad les mencionaba, que también se puede constituir un patrimonio familiar, ya sea por un tercero o a título de donación. Hay dos cuestiones, y era lo que yo mencionaba con anterioridad. Hay adquisiciones de dudosa procedencia
Y justamente por eso no podemos hacer fraude en este tipo de cuestiones de adquirir de una manera dudosa o de una manera ilícita un bien para luego posterior querer hacerlo patrimonio familiar. Estos deben de estar libres de anotación y gravámenes en la gestión instituyente solicitada y obviamente la aprobación judicial. Debe ser también publicado en el diario oficial La Gaceta. Es de relevancia también que los miembros de la familia beneficiadas están obligados a elaborar, caso que fuera una empresa, un restaurante, llevar el área administrativa, pues esto con el objetivo de que eh, se concientice y se efectúe las excepciones que el juez competente permita temporalmente por motivos justificados a la familia cuyo se le ha adjudicado el bien inmueble, la propiedad o diferentes casos, ¿verdad? Tenemos el caso de que hay personas que no saben medir sus gastos, incluso su comportamiento, su estilo de vida. Hablemos un caso hipotético donde se ha realizado todo el proceso y se ha llevado a cabo como tal la validación, publicación de dichas propiedades que fueron catalogadas como patrimonio familiar. Y una persona empieza a malgastar el dinero, a querer vender estas propiedades, entonces inmediatamente los familiares o las personas adjudicadas al mismo tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar o viceversa. Cuando hay bien propio, bien común y se está tratando de malversar, se puede exigir judicialmente que éste se constituya patrimonio familiar con el objetivo pues de fortalecer la economía y asegurar una prosperidad futura. Como tal, para llevar una buena administración se necesita conocimiento, es por eso que es necesario la presencia de un profesional del derecho para que éste pueda ocupar la figura de administrador ante la cantidad valiosa o considerable de ese bien inmueble o como tal lo del patrimonio familiar. Es importante que esto se requiera la aprobación judicial y sobre todo su inscripción en el registro de la propiedad eh, inmueble y mercantil, registro civil podríamos decirlo también. El patrimonio familiar se termina y aquí vamos a mencionar algunas causas cuando se vence el término por el cual fue constituido. Es importante estar pendiente de eso cuando se demuestra la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. No hay necesidad de ello cuando sin causa justificada también se deja de habitar la casa, el negocio, la morada, o de cultivar la cuenta, la parcela, en caso de que fuera una propiedad, ¿verdad? Entonces es importante recurrentemente estar permanentemente en interacción con ello. Hay dos casos importantes que una vez que se termina el derecho al patrimonio familiar, los bienes que fueron constituidos de tal forma vuelven al poder de quien los constituyó, de sus herederos o propietarios, podríamos decirlo. Eh, y cuando es de propietarios, se tiene el derecho y el deber de hacer la indivisión, dividirlo. Cuando el patrimonio, por ejemplo, se extingue por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva, que esto es posterior a un proceso, se deposita en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar, siempre con el fin de asegurar estos ingresos que hay y poder tener una eh, sobrevivencia,
por así decirlo en ese término, a la familia, ¿verdad? Casos hay extremos. Existe la devaluación de valor en los patrimonios cuando por causas posteriores a su establecimiento estos sobrepasan la cantidad fijada como máximo. Y es ahí donde interviene el Ministerio Público en base a la Constitución y en base a las leyes de derecho de familia y ejecutan lo que es la extinción y reducción del patrimonio familiar. Esto es importante a considerar todo lo anterior eh, mencionado, ¿verdad? Ha sido un placer, un gusto, pero tengan ustedes un muy buen momento.